Finalmente, es indeciso por su incapacidad para elegir qué es lo que debe hacer, queriendo siempre intentar salvar a todo el mundo o no dejar ninguna elección sin coger, como se ve en numerosas ocasiones, como aquella en la que Jason le pide que elija a quien quiere que mate, sea una madre o a su hijo, y como Kaneki no elige a ninguno, Jason mata a ambos. Estos tres rasgos serían heredados de forma consecutiva en mayor o menor grado por las siguientes personalidades, pero es en Kuroneki donde más se aprecian. El clímax de Kuroneki llegaría durante su secuestro por parte de Jason, un sádico ghoul perteneciente a la Aogiri, la organización de ghouls más peligrosa del mundo, que decide torturarlo para su disfrute durante semanas. Es a lo largo de las horas de sufrimiento constante cuando Kaneki reflexiona sobre su vida, sobre cómo admiraba a su madre, quien murió por sobreesforzarse al ser incapaz de decirle que no a los deseos de su hermana. Él heredó su filosofía: es mejor que te hieran que herir a los demás. La gente amable es feliz siendo así. Sin embargo, esas palabras fueron las que le llevaron a esa situación. El negarse a matar a nadie, el negarse a atacar a alguien incluso si esa persona era tan terrible como su torturador. Gracias a un intenso diálogo con Riz en su subconsciente, se da cuenta de lo equivocado que estaba, y finalmente acepta lo inevitable, la dura realidad que tanto tiempo había pospuesto. Vivir es devorar a otros. Yo soy un ghoul. A causa del estrés padecido durante la tortura, el cabello de Kaneki pasa a ser de color blanco. Esto es conocido como el síndrome de María Antonieta, pues se dice que la última reina de Francia despertó con el pelo completamente blanco la mañana de su ejecución. Esto coincide con su aceptación plena de su naturaleza como ghoul, y fue sucediendo a lo largo de los días, aunque en el anime su cabello se volvió blanco de golpe, lo que quedó como si fuese un power-up estilo Super Saiyan bastante cutre. En realidad, a partir de este momento el color blanco se va a asociar con el lado ghoul de Kaneki, mientras que el negro se asociará con su lado humano. Shironeki es sinónimo de fuerza y decisión, pues al fin decide rebelarse contra Jason y luchar con todo contra su torturador. Aquí debo reconocer que el anime creó una escena muy épica. Es importante destacar que varios trazos de la personalidad de Jason fueron heredados por Shironeki, tales como su característico chasquido de dedos que todos los edgys del 2014 sabemos hacer a la perfección porque nos criamos bien chingones imitando a nuestro dios Kaneki, su brutalidad o su sadismo, pues el mismo Shironeki obliga a Jason a contar de 1000 hasta 0 de 7 en 7 mientras se come su kagune, del mismo modo que Jason le hacía a él antes con el objetivo de mantenerle consciente el mayor tiempo posible y disfrutar más la tortura. Y eso por no hablar de cuando decidió medio matar a Yato rompiéndole 103 huesos, una de las escenas más brutales de todo el manga, que los espectadores del anime tuvieron la desgracia de perderse debido a que Tokyo Ghoul Raid DA decidió no adaptarla, sabe Dios por qué. Bueno, por la censura, probablemente. Shironeki pone como su meta principal el ser más fuerte para proteger a los que le importan. En eso centra todos sus esfuerzos, entrenando todo el rato. En el anime, Shironeki fue representado de forma mucho más edgy, haciendo que se uniese a la Aogiri, sí, a la organización que lo torturó, todo súper coherente, que se aislase de todos sus amigos y que permaneciese callado casi todo el tiempo, aunque sí que mantuvo esa meta de buscar la fuerza por encima de todo. Sin embargo, en el manga, tras derrotar a Jason, abandona Anteiku, pero crea su propio grupo para investigar sobre Rize y sobre el doctor que lo convirtió en ghoul, pues obviamente eso no había sido un accidente clínico. Sin embargo, la mayor diferencia es que en el manga aún vemos trazos de la amabilidad de Kuroneki con sus amigos, a los que sigue viendo regularmente. Aquí debemos hacer un inciso para hablar del 100 pies. Cuando un ghoul canibaliza a su propia especie en vez de comer humanos, sus células RC, las que permiten la aparición del kagune, aumentan, permitiendo que se cree una especie de armadura sobre su cuerpo y haciendo al ghoul mucho más fuerte, lo que se conoce como kakuja. Bueno, no recuerdo si se pronuncia así, pero lo voy a decir así, kakuja. Shironeki se entera de esto y decide abandonar su política de no matar para comenzar a masacrar y devorar a todos los ghouls que él considera malvados, aunque eso sí, sigue sin tocar a los humanos, es una línea que aún no está dispuesto a cruzar. Llega a ser tan terrible que los propios ghouls comienzan a temer al ghoul del parche con solo verlo. Eventualmente Shironeki adquiere su forma semi-kakuja, una forma incompleta, pues aún tendría que comer más ghouls para ser un verdadero kakuja. Con ella, su apariencia evoca la forma de un 100 pies, algo que con toda seguridad está directamente relacionado con el 100 pies de
cabeza roja que Jason introdujo en el oído durante su tortura, pero lo cierto es que el 100 pies es un indicador de tragedia a lo largo de toda la obra, de tal forma que cada vez que aparece uno en un panel sabemos que tenemos que esperarnos cosas realmente duras. También puede relacionarse con la Metamorfosis de Kafka, libro que aparece directamente mencionado en el manga y cuyo argumento es una obvia influencia.